La pequeña estaba sola en la habitación. Ella estaba sentada en el suelo. Las paredes y su vestido estaban salpicados de sangre, y la luna llena brillaba por la ventana. Tenía los ojos muy abiertos, y ella misma se quedó paralizada de miedo. También había rastros de sangre en su bonito rostro. De repente la puerta de la habitación chirrió y se abrió. Un chico rubio apareció en el umbral. Él le abrió los brazos y se alegró de haberla finalmente encontrado. La bebé volvió la cabeza hacia el recién llegado y empezó a gritar. Ella se arrastró hacia atrás alejándose de él y acercándose a la ventana. El chico le pidió que no tuviera tanto miedo. Le llevó el dedo a los labios y pidió silencio. Se sentó a su lado. Dijo que todo estaba bien y prometió protegerla. Había lágrimas en los ojos de la niña. Ella simplemente aulló y lloró. El chico, sonriendo, le secó las lágrimas con cuidado. Luego atrajo al bebé hacia él y la abrazó con fuerza. Él le dijo cariñosamente que todo estaba bien ahora porque ella le pertenecía. Cielo azul. Hay un bosque alrededor. Una sencilla valla de madera separa la pequeña superficie cultivada. Una chica delgada con el pelo largo y oscuro recogía tubérculos del jardín y los ponía en un cubo bastante grande. A veces se encontraba con piedras, pero no las cogía, sino que las arrojaba por encima de la valla al camino. Cuando el cubo ya estaba lleno, lo golpeó con una de estas piedras. Al oír este sonido salió un hombre con un sombrero de ala ancha. Él le hizo un gesto con la mano, haciendo una especie de señal. La frágil niña tomó el asa del cubo con ambas manos y con esfuerzo lo arrancó del suelo. La heroína de nuestra historia no podía hablar. Probablemente la razón de esto fue el miedo tras un accidente en su infancia. Ella no recordaba ese incidente en absoluto. Se paró con un cubo de tubérculos y comprendió que debía llevarlo al castillo lo antes posible. Y necesitaba darse prisa. Mientras arrastraba un cubo de gran tamaño por la carretera, un jinete la alcanzó por detrás. Las piedras volaron en diferentes direcciones desde debajo de los cascos del caballo. La niña se giró ante el sonido de los cascos. El jinete levantó el caballo sobre sus patas traseras. Asustada, dejó caer el cubo y los tubérculos rodaron por el camino. La chica flaca cayó de rodillas. El jinete le preguntó burlonamente qué le pasaba. Él se rió tanto que ella ni siquiera pudo gritar. La niña intentó llorar y gritar. Intenté decir palabras pidiendo perdón y arrepentimiento, pero nada le salió bien. Se sostuvo la garganta y solo abrió la boca. La rubia le ordenó a la criada que no hiciera el ridículo. Después de todo, ella conversó maravillosamente con su hermano Camille más de una vez. El tipo se bajó del caballo. Estaba de pie junto a la doncella muda. Dijo que era el primogénito del marqués Lafayette, y no entendía por qué la muchacha, como todos los demás sirvientes, simpatizaba tanto con Camille, su hermano menor. Casi todo el mundo idolatraba al joven. El mayor pensó que era demasiado frívolo por eso. Agarró a la mujer delgada por su largo cabello. La rubia sujetó a la niña por el cabello y le gritó al oído que él era el heredero aquí. La amenazó para que ella no se atreviera a ignorarlo. Y le tiró del pelo con aún más fuerza. Camille corrió y llamó a la niña por su nombre. El mayor miró enojado a su hermano por encima del hombro y apretó los dientes. Le dijo al idiota que se fuera de aquí. El duque mayor montó inmediatamente en su caballo y se alejó. Y la niña continuó sentada estupefacta en el camino junto a ella con un cubo volcado y tubérculos esparcidos. El chico le preguntó a Julia si estaba bien. Se acercó a ella a caballo, se bajó y se paró a su lado. Le preguntó si su hermano había tenido tiempo de hacerle daño. Camille le tocó la cara con la mano. Y entonces la niña pudo emitir al menos un sonido. Ella le aseguró al caballero que estaba asustada. El chico, que sonreía, dijo que no tenía nada que temer. Para que ella no se preocupe. Prometió estar siempre a su lado. Se sentó a su lado y le acarició la cabeza. Y la flaca miró confiadamente esos ojos llenos de bondad. Había lágrimas en sus ojos. Ella aulló y sollozó. Dijo que gracias a él se mantuvo a salvo, que él la salvó, y por eso ella estaba agradecida. La niña se levantó y se secó las lágrimas. Le dijo al duque que tenía que irse porque tenía mucho trabajo que hacer. El chico le ofreció su ayuda. Julia se negó categóricamente a aceptar su ayuda. Ella insistió en que él no debería haber hecho esto, y el tipo estaba recogiendo tubérculos que habían rodado por el camino. Camille le dijo a la niña que solo quería estar con ella, y me preguntaba por qué no era posible. Julia estaba toda sonrojada.
pero no encontraba nada que responderle. Ella negó con la cabeza, y el chico se limitó a sonreír mirándola. La acción tuvo lugar en el reino de Arcadia. En la sangre de la dinastía real, 2 familias ducales, así como en la familia de los marqueses, que han servido a la corona desde la antigüedad, fluye la habilidad llamada arcana. Nuestra heroína trabajó como empleada doméstica en la finca del exmarqués Lafayette. Su segundo hijo, el señor Camille, poseía un arcano capaz de debilitar temporalmente enfermedades y maldiciones. Según el médico, la niña no podía hablar debido a un trauma mental, pero mientras los arcanos del señor Camille no actuaban sobre ella, adquirió la capacidad de hablar, así que caminaron lentamente hacia el castillo, charlando alegremente sobre todo en el mundo y nada en particular. El chico colocó el cubo en el suelo junto a la puerta de la cocina. Se oyeron malas palabras detrás de la puerta. La mujer que abrió la puerta le dijo las peores palabras a la niña, pero ella quedó atónita al abrirlos, y al ver al caballero pidió perdón. El chico se disculpó en respuesta. Dijo que fue él quien les causó problemas y molestias innecesarias. Le sonrió alegremente a la niña y le preguntó qué haría ahora. Dijo que ahora necesita lavar las patatas. Le pidió a la cocinera que esperara un poco más con una reverencia. El señor le pidió al cocinero que perdonara a la desafortunada niña, y no entendía por qué el señor Camille estaba tan preocupado por esta chica estúpida. Ella prometió que no dejaría que se saliera con la suya. Ya por la noche en su casa la niña se disponía a descansar. Ropa lavada colgada en una cuerda para secar. La chica flaca se sentó en el suelo y se reprochó haber vuelto a fracasar hoy. Se dijo a sí misma que mañana intentaría hacer todo lo posible para que no la regañaran. Después de todo, ella solo podía causarle problemas al señor Camille. Pero alguien con un látigo se acercaba a la solitaria casa de nuestra heroína. Escuchó estos pasos retumbantes en completo silencio. La niña no sabía quién podía ser, y se escondió de miedo en un rincón de su miserable casa. Le pareció oír pasos humanos, y se sorprendió porque afuera era de noche. Esperó con miedo a que se abriera la puerta. Pronto se escuchó el chirrido de bisagras oxidadas. Una sonrisa maliciosa distorsionó el rostro ya poco atractivo del chico. El señor Gregory apareció en el umbral de su casa a la luz de la luna. Estaba borracho. En su mano derecha sostenía una botella de vino vacía y en la izquierda un látigo. Lo azotó con un látigo. Dijo que todos eran unos idiotas y cretinos, que exaltaron a su hermano menor Camille. El chico exhaló ira y nuevamente su látigo cayó sobre la espalda de la chica. Pero ella no emitió ningún sonido. Dijo que era una mujer aburrida. Y la niña yacía en el suelo cerca de la cama con una silla volcada. Julia pensó que era bueno que solo la golpearan, pero el hijo mayor del duque nunca antes había irrumpido en su armario de esa manera, y ahora estaba asustada. Intentó pensar en el señor Camille y se sintió más tranquila. El sol estaba saliendo por el horizonte. Llegaba la mañana. A la niña le arrojaron un balde de agua fría en la cabeza. La cocinera le gritó a la mujer delgada que llegaba tarde. La llamó perezosa. La chica hizo una reverencia. Pidió mentalmente que la perdonara. La mujer ordenó no enojarla. Ordenó a la niña que lo lavara rápidamente y señaló un balde lleno de platos sucios. Julia agarró el balde y fue a lavar los platos sucios. La cocinera se preguntó por qué la niña era tan torpe y torpe. Otro dijo que normalmente esas personas eran despedidas, y normalmente la alarmó. El tercero pidió que dejaran de lavar los huesos. Ella admitió que cuando los escuchó, ella misma comenzó a enojarse. El chico que entró agradeció a las criadas por su trabajo. Las chicas se sorprendieron al ver aparecer al joven caballero en la cocina. Sonrió y cargó con su energía a todos los trabajadores de la cocina. Camille dijo que la cena estuvo genial. Por eso vine a agradecerte personalmente por esto. Una de las chicas dijo que no valía la pena. Se sabía que el señor Camille visitaba a las criadas de vez en cuando. Les agradece, aunque es un aristócrata y no está obligado a hacerlo. El chico fue simplemente maravilloso, y aquí todos los trabajadores lo adoraban. El joven caballero se preguntó dónde estaría Julia. La jefa de cocina frunció los labios con frustración. Ella no podía entender por qué él quería a esta chica. No podía creer que le pudiera gustar al señor Camille. Pero luego pensó que él estaba interesado en Julia, porque podía crear un lío. Que no la vio y se preocupó. El chico le pidió al cocinero que le preparara un brioche a la chica. Ella dudó.
Después de todo, ella hornearía todo lo que quisiera para el señor Camille. Pero fue demasiado para esta chica. Dijo que no deberías desperdiciar mantequilla y azúcar en una criada. Esto podría enojar a los caballeros. Al fin y al cabo, incluso ella, que trabaja en la cocina, solo se lleva las sobras. El chico la calmó. Y si alguien pregunta, que responda que fue su orden. Se fue y agitando la mano dijo que contaba con ella. Las criadas estaban ocupadas en la cocina, y el mayor encima de ellos sonrió sarcásticamente anticipando la cosa desagradable que estaba planeando. Julia fue hacia la puerta. Trajo un balde de platos limpios. La puerta de la cocina se abrió con un crujido. Su rostro delgado apareció en la puerta, y luego el jefe de cocina le echó sopa en la cabeza, por lo que la niña trabajó incansablemente. Ella enojada dijo que esta era su comida. Ella le ordenó que saliera. Las criadas sonrieron, mirando de reojo a la mujer delgada. Se rieron de ella, pero ella no entendía lo que sucedía a su alrededor. Ella se quedó allí sosteniendo un balde en sus brazos y con los restos de sopa en la cabeza. Y hubo risas a su alrededor. Ella no entendió. ¿Había vuelto a cometer un error? Quería que alguien se lo explicara, y no entendía por qué ella no causaba más que problemas. Ella simplemente quería desaparecer. Me dije a mí mismo que no debería llorar. Ella tragó nerviosamente, ofendida. Me dije a mí mismo que necesitaba terminar mi trabajo lo antes posible. La niña lavó el suelo frotándolo con un trapo. El señor Camille miró por la puerta de la cocina. Jadeó en silencio al ver a la chica. Sintió un escalofrío por parte de esta monada. La luna llena brillaba en el cielo. La niña se sentó en su armario en el suelo y analizó su día. Resultó que volvió a enojar a todos. Y al final se quedó hambrienta. Tenía mucha hambre. Al recordar esas sonrisas malvadas y retorcidas, se las imaginó salpicadas de sangre. Y el malvado hijo mayor del duque. Y los cocineros maliciosos. Apretó los puños por exceso. Se prometió a sí misma no cometer errores similares en el futuro. Y mañana todo estará bien. La cerradura de la puerta hizo clic. Entró el señor Gregory. Se burló de la criada por volver a causar problemas hoy. La niña se entristeció aún más al darse cuenta de que el caballero estaba aquí nuevamente. Le dijo al ratón que saliera del agujero. Él prometió, sonriendo con maldad, que le enseñaría a hacer lo correcto. Le dio una sonora bofetada en la cara. Luego la agarró con fuerza por el cabello y la arrojó boca abajo en el suelo. La niña permaneció allí tirada. Luego el chico tomó un balde de agua y se lo echó encima. La niña gritó y le rogó al caballero que se detuviera, pero su voz no delató ningún sonido. Gregory le preguntó si quería charlar con él. Acusó que ella y Camille simplemente conspiraron contra él. Y preguntó hasta cuándo pensaban dejarlo en ridículo. Entrecerró los ojos con enojo. La muchacha muda estaba sentada en el suelo, toda mojada, temblando de miedo y de frío. Gregory tragó nerviosamente. Él insistió en que ella lo estaba enfureciendo y pateándola se alejó orgulloso, dejándola tirada sola en el frío suelo del armario. Julia estaba llorando. Se consoló pensando que al menos todavía estaba viva, pero ella ni siquiera entendía por qué vivía. La solterona estaba peinando al joven maestro. Le dijo que hoy iba a almorzar con Julia. Por eso pedí preparar 2 porciones. Camille informó que a esta chica no le gusta quedarse quieta entre 4 paredes. Por eso pedí que el almuerzo se sirviera en el jardín. La mujer se sorprendió. El chico siguió dando órdenes. Pidió traerle jugo de uva a Julia. Después de todo, dudaba que ella bebiera alcohol. La solterona se sorprendió. Después de todo, no importa cuán alta sea la posición que ocupara un sirviente, era impensable cenar con el amo, especialmente para esta chica. Ella creía que entre los sirvientes ella era la trabajadora de mayor rango y honorable del castillo, pero no recordaba ningún momento en el que el señor Camille la llamara por su nombre. El caballero pidió cumplir con su pedido. La mujer respondió que cumpliría obedientemente su orden y se dirigió a la cocina. Dijo que el señor Camille quería cenar en el jardín. Me pidió que cocinara algo sencillo para 2 porciones. La cocinera le preguntó por 2 porciones. La criada confirmó que escuchó todo correctamente. Explicó que el señor Camille almorzaría con Julia hoy. El chico se sorprendió, y la criada insistió en que a ella tampoco le gustaba. La jefa de cocina escuchó en silencio, apretando los dientes. Ella estuvo de acuerdo.
que sirvieron a los amos durante tantos años, pero no son algo para cenar, e incluso desdeñan llamarlo por su nombre. Y no estaba claro por qué esta chica debería disfrutar de privilegios. La cocinera pensó que esa chica era simplemente patética a la vista. Después de todo, ella no entiende nada y no puede decir una palabra. Y el señor Camille simplemente sintió lástima por ella. La criada coincidió con la opinión de la cocinera, considerándola tener razón. Pero la orden del señor Camille era innegable. El cocinero ordenó a los demás que siguieran trabajando. Y por cierto, me preguntaba dónde había ido Julia. La cocinera respondió que parecía que la niña tenía que ordenar la despensa hoy. El cocinero tuvo una idea. Caminó hacia el edificio de almacenamiento. Una de las hojas de la puerta estaba abierta. Julia acababa de secarse el sudor. Finalmente terminó su trabajo aquí. Y me iba a tomar un breve descanso para mí. La cocinera se quedó afuera de la puerta y miró enojada a la chica desde la esquina. En algún momento la puerta crujió y se cerró de golpe. Julia se dio cuenta y se sorprendió de que la puerta se cerrara sola. Fue a abrirla, pero por mucho que lo intentó, nada funcionó. Y luego me di cuenta de que estaba cerrado por fuera. No podía entender cómo sucedió esto. Resultó que alguien no se dio cuenta de que ella estaba dentro. También admitió que esto podría haberse hecho a propósito. Y la cocinera se alejó contenta de la despensa. Julia pensó que ahora no era tan importante como sucedió, pero esperaba que alguien se hubiera fijado en ella. Golpeó las puertas con los puños tan fuerte como pudo. Se escucharon sonidos estruendosos en toda el área. Cansada y con los nudillos rotos, la niña se sentó debajo de la puerta. Todos sus esfuerzos por llamar la atención fueron en vano. Estaba triste porque nadie la escuchó, y lo único que podía hacer era esperar hasta que alguien viniera a coger algo de la despensa y abriera la puerta. Podría suceder mañana o podría suceder más tarde. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. La llave hizo clic en la cerradura. Nuestra heroína inmediatamente se puso de pie de un salto. Finalmente la luz de la calle entró en el almacén, cegando los ojos de la niña, ya acostumbrada a la oscuridad. La cocinera, enojada, preguntó a la mujer muda por qué se escondía aquí. Quería responder que estaba encerrada aquí y sacudió la cabeza en respuesta, incapaz de emitir ningún sonido. La cocinera le dio a Julia una sonora bofetada. Le gritó que era solo una chica inútil. Dijo que el propio señor Camille la invitó a almorzar hoy. La niña se llevó las manos a la mejilla, que ardía por el golpe. Parecía confundida, como si no entendiera de qué estaban hablando. La mujer gritó que no tenía que fingir, y me sorprendió su comportamiento. Dándose la vuelta, dijo que después de la cena de hoy la niña debería limpiar la mesa sola. Me recordó que había que lavar los platos, limpiar los cubiertos, retirar las cenizas de la estufa y limpiar el piso. La cocinera le dijo a la niña que hiciera todo esto sola, que ella arruinó significativamente el humor del señor Camille, y ella salió con demasiada facilidad. Julia se sorprendió de que el señor Camille la invitara a almorzar con él. Después de todo, esto nunca había sucedido antes. Pero si decían la verdad, entonces lo que ella debió haber hecho fue simplemente terrible. Afuera ya era de noche. El castillo del duque y toda la finca estaban iluminados por la luz de las estrellas. La niña estaba lavando el piso con un trapeador. De repente un joven caballero entró por la puerta. Se sorprendió de que ella estuviera trabajando sola en la cocina hoy, y preguntó dónde habían ido todos los demás. La niña le pidió perdón al señor Camille. No podía entender por qué. Julia insistió en que no sabía que él la había invitado a almorzar con él. Había grandes lágrimas en sus ojos. El chico le devolvió la sonrisa. Él le aseguró que no tenía que preocuparse por eso. Me di cuenta de que ella debía haber estado muy ocupada en ese momento. La niña negó estar ocupada, y trató de explicarle que estaba encerrada en el armario, pero él la interrumpió sin escuchar hasta el final. El chico la consoló. Le pidió que se callara y no llorara. Aseguró que no importa cuál fuera su motivo, todavía no estaba enojado por eso. Julia dijo que fue muy amable de su parte, y ella... Camille no me dejó terminar. Simplemente abrazó a la mujer flaca. Le dijo palabras reconfortantes y le tocó la parte superior de la cabeza con los labios. El chico miró a la chica y sonrió. Admitió para sí mismo que ella le gustaba incluso cuando lloraba encerrada en el armario. Y se alegró de no estar disgustado con Julia. Las lágrimas rodaron de los ojos de la niña.
Le preguntó al señor Camille por qué era tan amable con ella. Le acarició la cabeza y pensó que era linda. La llamó por su nombre, considerándola solo suya. El cielo ya se estaba poniendo escarlata. El chico le preguntó a la criada si estaba trabajando duro. Aseguró que todo estaba bien. Ella simplemente no podía hablar. Y ella no tenía con quién hablar. Julia dijo que solo causa molestias a todos. Y por eso a menudo tiene que disculparse. Camille se ofreció a intervenir en su vida. Pero la muchacha estaba segura de que no debería haberle molestado. Julia insistió en que quería arreglárselas sola. Estaba segura de que toda la gente aquí era realmente buena. Ella iba a trabajar más duro y ser útil. Y creía que no podía contar constantemente con la ayuda del señor Camille. El chico se puso serio. El chico le pidió a la flaca que no dijera cosas tan tristes. Su cabello rubio fue arrastrado por el viento en una larga cola. El rostro de Julia estaba sorprendido. Intentó hacerle una pregunta al caballero, pero él silenciosamente la atrajo hacia él abrazándola. La luna cornuda solo fue testigo de su caricia. El chico le dijo en voz baja que le gustaba. A la niña le pareció extraño. Camille aseguró que ella misma notó su actitud y sentimientos hacia ella. Pero Julia lo empujó contra el pecho con su mano delgada. Ella dijo que esto no se podía hacer. Ella le recordó que ella era solo una simple sirvienta en la propiedad de su padre duque. El chico estaba sumido en sus pensamientos. Le sorprendió que a ella le molestara la diferencia en su estatus social y que pertenecía a la noble familia Lafayette. El chico recordó que él era solo el segundo hijo y no heredará ni el título ni la fortuna de su familia. Camille insistió en que no tenía más que un nombre noble. Julia le pidió que no dijera eso. Le aseguró al señor Camille que era una persona maravillosa. Ella habló de su amabilidad y cuidado por un simple sirviente. La niña aseguró que él era querido no solo por ella, sino por todos en esta finca. El chico le agradeció. Dijo que no podía pedirle que aceptara sus sentimientos mientras se encontraba en una situación tan precaria. Julia miró al caballero ofendida. Le pidió perdón. Él insistió en que no quería cargarla con sus sentimientos. Solo le pidió que recordara que la valora mucho. La niña le llamó la atención sobre el hecho de que ya estaba completamente oscuro. Camille informó que la acompañaría a casa. Me aseguró que era peligroso caminar solo en ese momento. Su hermano mayor, Gregory, los observaba desde detrás de un árbol. Se dijo enojado que esta chica se atrevió a ignorarlo y darle preferencia a su hermano. La chica flaca estaba parada frente a la ventana a la luz de la luna. Ella ya estaba vestida con ropa de dormir, y recordó las palabras de reconocimiento a los sentimientos del señor Camille. Se tocó la cara y se aseguró de que él solo estaba bromeando con ella. Después de todo, ella era una criada normal y corriente, y ahora ni siquiera podía hablar. Y no recordaba mi pasado en absoluto. Estaba segura de que la disposición del señor Camille hacia ella no sería suficiente, y no quería que me engañaran. Pero incluso si sus palabras no fueran serias, ella todavía estaba contenta de escuchar el reconocimiento de una persona tan maravillosa. Se preguntó si podía permitirse ser feliz solo por un rato. Un jarrón cayó al suelo con estrépito y se rompió. El tipo gritó que todos eran unos idiotas. Dijo que Gregory estaba seguro de que todo lo que había en esta casa le pertenecía, y esta chica tampoco le pertenecía a Camille, sino a él. Llamó a la puerta del armario con el pie. Ordenó a la criada que la abriera. Julia reconoció la voz y se estremeció. Supuso que él quería volver a golpearla. El chico apareció en la puerta, iluminado por la luz de la luna. La chica tenía una pregunta silenciosa en su rostro. Le parecía que hoy él se veía algo diferente. Gregory entrecerró los ojos, agarró a la criada por la ropa y empezó a dejar al descubierto su escote. El horror silencioso se congeló en los ojos de la víctima. El chico se apoyó en ella con todo su cuerpo y la tiró al suelo. Quería gritarle que se detuviera, pero él sonrió con malicia. Él le aseguró que le haría recordar a quién pertenecía. Gregory intentó arrancarle la ropa a Julia. Ella le rogó que se detuviera y lágrimas calientes corrieron por sus mejillas. La niña intentó gritar. Las manos del chico se deslizaron lentamente por su cintura como si la quemara con fuego. El heredero mayor del ducado sonrió, asombrado de que la niña intentara resistirse. Incluso los fallidos intentos de Julia por liberarse lo excitaban aún más. La presionó contra el suelo, como si la chica fuera algo así para él. La esperanza se desvaneció en los ojos de la niña,
y las lágrimas corrieron como un arroyo sobre la ropa de cama. Comenzó a hablar de su condición de heredero. Aseguró lo poco talentosa que era la muchacha como sirvienta, y le hizo un cumplido sucio a su rostro manchado de lágrimas. Prometiendo encontrarle un uso a su dulce rostro, intentó arrancarle el vestido ligero con un movimiento brusco. Ella mentalmente le rogó al maestro que se detuviera. En el silencio de la noche se escuchó la llamada del hijo menor del duque, Camille. Llamó tiernamente a la niña por su nombre, esperando que aún no estuviera dormida. En ese momento, Gregory saltó sorprendido y maldijo. Miró a su alrededor con cautela ante el sonido, y una chispa de esperanza brilló en los ojos de la niña. Camille, de pie debajo de la puerta del armario, siguió llamando a Julia y le dijo que se había olvidado su bufanda. Le pregunté si todavía estaba durmiendo. La chica delgada llamó mentalmente al señor Camille para que la ayudara. Ella golpeó el suelo con el pie, atrayendo su atención con un sonido sordo. Le pidió permiso para entrar. El caballero más joven irrumpió por las puertas. Su noble silueta se reflejaba a la luz de la luna. Lo que vio lo horrorizó. Su hermano Gregory sostuvo a la frágil niña que yacía en el suelo. Ella resistió sus esfuerzos por quitarse la ropa. Camille agarró al violador por el pañuelo y lo apartó de la niña, levantándolo. Le grité en la cara, preguntándole qué estaba haciendo. Le preguntó cómo se atrevía siquiera a pensar en tal cosa. Lo condenó por permitirse todo solo por derecho de nacimiento. El chico creía que Julia era la misma persona que ellos, y la muchacha flaca se escondió en un rincón y lloró, hecha un ovillo. Camille no entendía cómo su padre, su madre y su hermano no eran capaces de entender algo tan simple. El rostro del hermano mayor se distorsionó. No entendía cómo era posible comparar esta tierra bajo sus pies con personas de sangre noble. Dijo que sus palabras eran una locura. Consideraba a la niña simplemente como algo que pertenecía a su familia. Estaba seguro de que sería él quien dispondría de su herencia y de sus doncellas como quisiera. Camille se volvió hacia su hermano intentando apelar a su humanidad, pero él gruñó, se liberó y corrió hacia la oscuridad. El duque más joven llamó a la niña por su nombre. Julia respondió llamando al señor Camille por su nombre. Estaba llorando y temblando de miedo. La niña se apretó contra su pecho y lloró amargamente. El chico la acercó a él y la abrazó. Le pidió perdón. Mientras tanto, Gregory se sentó en el sofá y tembló por completo. Su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Cerró los ojos. A él y a su hermano les resultaba difícil discutir. La puerta crujió y la luz invadió la habitación oscura. Camille entró y esperó en el umbral mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad de la habitación. Mi hermano estaba sentado en el sofá, temblando por todos lados. Al ver al recién llegado, enseñó los dientes con ira y murmuró su nombre entre dientes. El pie de la bota golpeó junto a la cabeza del cobarde. El chico pidió que le dijera qué iba a hacer con Julia. Camille se mostró fría y decidida a lidiar con su hermano por el incidente en el armario de la criada. El cobarde lo miró a los ojos suplicante. El chico dijo que hasta ese momento se había salido con la suya con todos los abusos de la niña, pero ahora no estaba de acuerdo con los reclamos de su hermano sobre Julia. Pensé que para Gregory no era suficiente simplemente divertirse, y entonces de repente quise hacer mía a la chica. El cobarde solo emitió sonidos inarticulados en respuesta. Camille dijo que no deberías robarle nada. El hermano se arrodilló y le pidió perdón. Dijo que se dio cuenta de su error. Gregory se arrodilló delante de su hermano como un reptil, y su hermano se alzaba sobre él como una montaña amenazadora. Le dieron una patada en la cabeza. El tipo intentó esquivar la bota de su hermano. Pidió pensar de quién era todavía el heredero. Camille dijo que sería más fácil para él quitarle este título que quitarle un caramelo a un niño. La cabeza de Gregory todavía estaba bajo la bota de su hermano. Dijo que estaba equivocado, y juró que esto no volvería a suceder. Camille dijo que, por supuesto, esto no volvería a suceder, y le dio una patada a su hermano en la mandíbula inferior. El rubio de pelo largo estaba de pie con la espalda recta. Le pedí a mi hermano que no lo olvidara, que todavía estaba bailando con su melodía. Le aconsejé que siguiera bailando y entonces le permitiría seguir siendo el heredero de la familia. Gregory todavía estaba de rodillas. Camille preguntó si su hermano entendía todo, y lo miró por encima del hombro. Él simplemente asintió en silencio en respuesta. El chico caminó por el pasillo de la mansión. Iba a tomar otra copa de vino.
Le parecía extraño que se filtrara luz por debajo de la puerta. Abriendo un poco las puertas, miró por la rendija. Un líquido verde se derramaba por el suelo. También había una toalla, verduras crudas, pescado y carne. El cocinero, con cara de satisfacción, vertió vino en el suelo. En la otra mano sostenía una linterna. Se dijo a sí misma que esa chica ni siquiera sabía trabajar, pero a pesar de todo eso, ella era la única en un lugar especial. No podía entender por qué el señor Camille favorecía a Julia, y el chico se quedó quieto con cara triste. Todo estaba claro para él. Después de todo, Julia fue la última en salir de la cocina, y ahora esta doncella iba a culpar a la chica de todo el desastre. Camille pensó que el cocinero era un idiota. Iba a buscar vino en la despensa y en el camino de regreso, decidió mirar hacia la cocina y coger queso. Llegó a la conclusión de que cuanto más atención le prestara a Julia, más celosos se pondrían los idiotas sirvientes, y más a menudo se burlarán de ella. Y fue la misma historia con Gregory. Resultó que estaba acosando a Julia, golpeándola con o sin motivo solo para desahogar su ira. Después de todo, el hermano mayor sentía que Camille era superior a él en muchos aspectos, y estas acciones fueron su forma de sentirse más seguro. El tipo estaba sentado en una silla y bebiendo vino en una copa. En la mesa frente a él había una botella abierta, queso y uvas. Era como un círculo vicioso. Él se preocupaba por Julia, por lo que los sirvientes la acosaban y Gregory descargaba su agresión contra ella. Y cuanto más se hundía en esa soledad, más dependiente se volvía de sus cuidados. El chico recordó cómo ella se aferraba a él y necesitaba abrazos y cariño. Tomó un sorbo de vino y recordó lo dulce que era ella, su Julia. Los trabajadores de la cocina que entraron quedaron horrorizados por lo que allí ocurría, y todos dirigieron su atención a la frágil niña. La cocinera preguntó enojada si era obra suya. Recordando que ayer fue la última en salir de la cocina, la propia niña se sorprendió. La niña estuvo de acuerdo en que ella era la última en irse, pero probablemente dejó la cocina en perfecto orden. El joven maestro miró por la puerta de la cocina y deseó a todos un buen día con una sonrisa en el rostro. Todos los sirvientes se dieron la vuelta a la vez. El tipo estaba con una botella de vino en la mano. Dijo que anoche pidió prestado vino y queso de aquí, y ahora vengo a devolver la botella abierta. El cocinero se sorprendió de que el propio señor decidiera traerlo. Le aseguré que podía preguntarle a las criadas al respecto. Camille estaba seguro de que solo había más trabajo, y todos estaban ocupados. Además, quería invitar a Julia a cenar. El chico miró a través de los sirvientes hasta el fondo de la cocina, buscando a la chica con sus ojos. Le preguntó si ella ya había venido aquí. Al ver el desorden en el suelo, fingió que lo veía por primera vez. Y preguntó qué era. El cocinero insistió en que ellos mismos no lo sabían. Después de todo, todos los trabajadores de la cocina vinieron aquí ellos mismos. Le dijo al señor que Julia fue la última en salir ayer de la cocina. La niña se quedó con cara de culpa y confusión. Camille se sorprendió e insistió en que el desastre claramente no era culpa suya. El cocinero preguntó cómo sabía esto el señor. El hijo del duque respondió que anoche, cuando buscó queso, aquí no había ni una mota de polvo. Supuse que Julia ya había terminado el trabajo en ese momento y se fue. Camille estaba seguro de que algo iba a pasar más tarde. Quizás alguien entró aquí y deliberadamente creó este desastre. Admitió la idea de que alguien maliciosamente quería incriminar a Julia, quien fue la última en irse de aquí. Y ese alguien claramente la odiaba. La cocinera apretó los labios con fuerza y miró hacia un lado. Nuestra heroína estaba triste. Camille aseguró que no tuvieron tiempo de buscar al culpable, y pensé que sería malo si se retrasara el desayuno. Supuso que su madre sabía maldecir. Los sirvientes estuvieron de acuerdo unánimemente con él, y el tipo se arremangó y les aseguró que también los ayudaría a limpiar. El cocinero intentó disuadir al señor. Camille admitió que no era muy bueno cocinando, pero que podía encargarse de la limpieza. Recogió toallas sucias del suelo. Dijo que los lavaría primero. Julia miró al caballero suplicante, pero sostuvo con fuerza la toalla que alguna vez fue blanca. Él le aseguró con una sonrisa que todo estaba bien. Insistió en que sabía muy bien que no fue ella quien lo hizo. La niña sabía que no era ella quien hacía el desorden y esparcía la tierra en la cocina, pero todavía creía que la culpa de lo sucedido era suya.
Resultó que ella fue quien hizo que alguien la odiara tanto, pero no podía entender por qué. Mientras todos estaban enfadados con ella, el señor Camille se mostraba tan amable con ella. El chico la invitó a limpiar juntos. Julia le pidió mentalmente al señor Camille que la perdonara por ser tan mimada, y la cocinera miró enojada a la dulce pareja. Su truco no funcionó, y ella apretó los dientes con fuerza con ira. Camille notó estas miradas de reojo hacia la niña. Sabía muy bien quién arregló esto, pero no le dijo nada. Pensó que este idiota sería muy fácil de controlar. Julia estaba secando el suelo de la cocina. Luego sacó el gran barril de la habitación. Dijo que ya había causado suficientes molestias a todos. Estaba empapando toallas sucias para lavarlas. Se dijo a sí misma que el señor Camille era muy indulgente con ella. Julia creía que esto no podía continuar. Me dije a mí mismo que tenía que trabajar aún más duro. Colgó las toallas blancas y se secó el sudor de la frente. La niña recordó las palabras de confesión de sentimientos y esto la hizo sentir bien. Solo por estas palabras, hará todo lo posible. Y el enojado cuidó al flaco. El señor Camille estaba tomando té. Le preguntó a la jefa de doncellas dónde podía comprar ropa para una chica de una familia no noble. La mujer volvió a preguntar y se preguntó por qué necesitaba esto. El chico aclaró que no estamos hablando de un traje de fiesta ni de un uniforme de trabajo. Le interesaba lo que visten las chicas normales los fines de semana. La criada, sorprendida, preguntó si el amo le iba a regalar ropa a aquella estúpida muchacha. Le recordó al chico que era hijo del marqués Lafayette, y no era apropiado que él mostrara especial atención a una doncella solo porque sentía lástima por ella. Camille estaba seguro de que la chica era la misma persona que él, y si despreciara a Julia solo por sus antecedentes. Esto significa que debería haber cambiado su actitud hacia su interlocutor. Después de todo, solo porque tenía cierto poder sobre todas las sirvientas de la finca, al mismo tiempo no dejaba de ser una sirvienta. La mujer se quedó allí, como una colegiala reprendida. El chico tomó la mano de la criada. Dijo que, sin embargo, él nunca había contratado sirvientes para manipular muebles. Y de ahora en adelante no quise pensar diferente. Camille se dio cuenta de que la mujer se preocupaba por él más que por ella misma, y no podía admitir la idea de que ella fuera de algún modo peor que él. La criada intentó objetar al amo, pero él la interrumpió. Insistió en que solo quería ser cortés con quienes lo rodeaban. Se preguntó por qué su padre, su madre y su hermano no podían entender esto. Dijo que contaba al menos con su comprensión. La mujer parecía avergonzada. El chico de repente tomó de la mano a su doncella mayor. Le sorprendió el cariño del señor Camille, y él besó galantemente su mano como un caballero que honra a una dama noble. Dijo que últimamente había estado cuidando a Julia porque veía que estaba pasando por un momento difícil, pero la niñera era para él más querida que cualquier otra persona. Sobre la mesa se colocaron una tetera y 2 tazas de porcelana. La mujer pensó en las palabras del maestro. Por supuesto, se dio cuenta de que él siempre era demasiado amable, pero sus palabras de hoy la confundieron mucho. La mujer incluso se sonrojó ante tales pensamientos, pero luego ella se dio la vuelta. Ella dijo que necesitas controlarte, y llegó el momento de volver al trabajo. Entró la cocinera. Ella pidió perdón. La jefa de limpieza le preguntó qué pasó. La niña pidió permiso para reunirse con la amante. Ella afirmó que necesitaba decirle algo. La mujer se sorprendió de que la cocinera pudiera decirle tal cosa a la marquesa. Dijo que la trabajadora de la cocina no podía correr hacia su señora de inmediato. Le aconsejó que primero se pusiera en contacto con su jefe. La niña aseguró que se trataba del señor Camille, y en otro caso habría recurrido al jefe. Aseguró que en cualquier otro caso lo habría hecho. Pero ahora debe estar segura de que la amante lo sabrá todo. Después de todo, lo más probable es que el señor Camille prefiera permanecer en silencio por su amabilidad. La mujer preguntó cuidadosamente qué pasaba. La doncella vaciló buscando palabras. Afirmó que esa chica inútil obligó al señor Camille a ayudarla a limpiar la cocina. Fue simplemente escandaloso. Fue sorprendente que el hijo del marqués Lafayette limpiara él mismo la cocina. La criada dijo que esto era inaceptable. No permitirá que el señor Camille sea insultado de esta manera. Una mujer arrogante con los labios apretados y una mirada eternamente insatisfecha entró en la cocina. La cocinera y 2 cocineras se sorprendieron por su inesperada aparición en la sala de servicio.
donde normalmente solo estaban presentes los sirvientes, y los caballeros no se dignaron asomar las narices por aquí. Los cocineros saludaron sorprendidos a la señora. Le preguntaron cómo podían servirla. La señora estaba acompañada por una cocinera complacida y una criada mayor. La marquesa gritó de rabia y ordenó que le trajeran inmediatamente a esta sucia mestiza de Julia. El cocinero tartamudeó y aceptó el pedido. Entonces entró una chica delgada. Todos los sirvientes la miraron con miradas enojadas. El chico agarró bruscamente a la frágil niña con fuerza por la mano y la arrastró. Le dijo a la señora que había encontrado a Julia. La niña también se sorprendió por la aparición aquí de la marquesa, y ella se tensó, sin entender qué querían de ella. La mujer ordenó que sacaran de aquí a la criada infractora. El sirviente le respondió obedientemente. El hombre pronto arrastró a Julia de la mano. No tenía idea del motivo y no tenía idea de lo que estaba a punto de experimentar. Todos los sirvientes en la cocina estaban notablemente abatidos, y solo el cocinero, que empezó todo esto, sonrió maliciosamente. Camille estaba sentado a la mesa leyendo un libro. De repente la puerta se abrió. El hermano Gregory vino a verlo. Estaba emocionado y gritando. El chico le preguntó por qué gritaba así. Me sorprendió que ni siquiera supiera tocar la puerta. Gregory gritó, «¡Problemas! ¡Julia!». La mano de un hombre se levantó con un látigo y apuntó a la delgada espalda de la niña. Hubo un clic, y otra raya escarlata se cortó para siempre en la tierna carne. Había lágrimas en los ojos de nuestra heroína. No entendía por qué la castigaban. Quería que al menos le dijeran el motivo. El hombre había recibido previamente órdenes de castigar a la niña con 100 latigazos. Y entonces la niña debería haber sido expulsada de la finca. La orden de la dama también se transmitió para garantizar que Julia ya no estuviera a la vista del señor Camille. Pero la niña no sabía todo esto, y se preguntaba. Un hombre le dijo a otro de los sirvientes que le dejaría todo a él, y ordenó ni pensar en sentir lástima por el agresor. La muchacha flaca yacía exhausta sobre un montón de paja espinosa. Le preocupaba no volver a ver al señor Camille nunca más, y eso fue lo peor para ella. Esto envió otro látigo a través de su corazón. La marquesa se sentó y bebió tranquilamente té en una taza de porcelana. Frente a ella había un chico, su hijo menor. Ella le preguntó si sabía por qué lo llamó. La mujer afirmó afirmativamente que los sirvientes para los aristócratas son herramientas convenientes y accesibles, y su hijo no solo pensó en rodear a los sirvientes con su atención, así que incluso ahora lavé los pisos junto a ellos. Pensé que era incomprensible. La señora estaba segura de que el comportamiento de su hijo no era digno del buen nombre de Lafayette. El chico preguntó fríamente quién informaba sobre Julia. Camille estaba seguro de que la chica de esta casa era cada vez más odiada. Pensó que si se ganaba el favor de los sirvientes, nadie la trataría mal nunca más. Pero no ayudó. El chico le pidió perdón a su madre. Le prometió que sería más cuidadoso en el futuro. Su madre le respondió con rudeza y le dijo que se fuera de su vista. Camille le respondió tímidamente y obedientemente. Se dio cuenta de que aún no podía deshacerse de su madre tan fácilmente, y tendrá que ganarse el favor de ella durante algún tiempo. Y en tal situación, no sabía cómo podría vigilar a Julia al mismo tiempo. Había la opción de utilizar sirvientes o Gregory. No quería permitir que él y Julia se separaran. Un hombre vestido con harapos estaba sentado debajo de la pared, cuando llegó un carro cubierto. El hombre sacó a la frágil niña por la pierna. Se escuchó un sonido sordo de un cuerpo cayendo. El carruaje se alejó y desapareció en la oscuridad, y Julia, aún consciente, permaneció tirada en el camino. Ella pidió mentalmente no dejarla aquí sola. Intentó pensar qué hacer ahora. Después de todo, ella era consciente de que era claramente peligroso quedarse allí. Julia decidió esconderse en algún lugar. Encontró fuerzas para levantarse y cojeó hasta encontrar un lugar más seguro. Pero ella no sabía a dónde ir. Le temblaban las piernas. Quería llamar a alguien para pedir ayuda, pero no pudo. Su espalda, cortada por el látigo, sangraba. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Mentalmente le pidió al señor Camille que acudiera en su ayuda. Un carruaje tirado por un par de animales nobles pasaba por una calle adoquinada. Los cascos de los caballos golpeaban rítmicamente. El chico detuvo bruscamente el carruaje cuando de repente una chica saltó a la calle.
El caballero bajó del carruaje y preguntó en tono descontento por qué se detuvieron tan abruptamente. El cochero pidió perdón y explicó que un hombre acababa de salir corriendo a la carretera. Una morena alta con uniforme y abrigo militar fue a mirar más de cerca y vio a una mujer delgada que yacía inconsciente sobre las losas de piedra del camino. Era una chica de cabello largo y oscuro con ropa sencilla y raída. Su blusa estaba manchada de sangre en la espalda. El noble caballero quedó horrorizado. Tomó el cuerpo de Luz en sus brazos. El cochero informó que había barrios marginales cerca y supuso que la niña podría ser de allí. El caballero complementó sus conjeturas. La espalda de la niña todavía sangraba, y en la mano del hombre quedaron nuevas marcas. No podía entender que esto le pudiera pasar a ella, y decidió llevarse a la niña a la finca. Camille se sorprendió cuando supo por la criada que habían echado a Julia. Después de todo, él pensó que ella simplemente estaba siendo castigada, y eso es todo. La mujer con mirada culpable dijo que la dueña ordenó azotar a la niña y luego expulsarla de la finca. Ella le dijo a esa mujer desvergonzada con razón. Después de todo, esta chica claramente olvidó su lugar. Fue indignante obligar al señor a ayudar a limpiar la cocina. El rostro del chico estaba tenso. Agarró a la criada por el cuello y la presionó contra la pared. La mujer jadeaba. No podía respirar. Camille amenazó con que si no le devolvía a Julia, él prometió matarla por ello. La criada jadeó de miedo y empezó a retorcerse las manos. El chico creía que el mundo de Julia comenzaba con él y terminaba con él, y no debería haber nada en él excepto él mismo. Se preguntó qué pasaría cuando la niña viera la vida fuera de la finca, y estaba listo para ir tras ella en ese mismo momento, pero no quería provocar la ira de su madre. Y resultó que, por un lado, si empezaba a buscar a Julia ahora mismo, la implementación de su plan tendría que suspenderse. Por otro lado, mientras él dudaba, alguien más podría haber sospechado que algo andaba mal. Y él no podía permitir que eso sucediera. La mujer se atrevió a preguntarle al señor Camille por qué se estaba matando tanto por el bien de esa criada. Pero el tipo ya estaba abriendo las puertas. Solo dijo brevemente que esta chica le pertenece solo a él. La luna menguante brillaba en el cielo nocturno. El hijo mayor de la marquesa caminaba resueltamente con un látigo en la mano. Al alcanzar al sirviente, le preguntó quién había cumplido la orden de castigar a la doncella Julia. Su rostro estaba contraído por la ira. El hombre volvió a preguntar. Gregory dijo que no había nadie más que él y entrecerró los ojos con enojo. Estaba seguro de haber golpeado y expulsado de la finca a la doncella Julia. El tipo golpeó al sirviente con rabia. El hombre respondió tartamudeando, pero fue interrumpido por el golpe que cayó sobre él. Una y otra vez llovieron golpes sobre la espalda del sirviente. Su camisa blanca estaba manchada de sangre escarlata. El hijo ducal quedó satisfecho con el resultado. Dijo que si el sirviente no quiere morir, envíe a la niña de regreso rápidamente. El hombre se volvió sobre su hombro. Intentó argumentar que la señora le había ordenado y que no podía desobedecerla. Pero Gregory se mantuvo firme. El hijo de la marquesa guardó silencio. Sacó su ira con una fuerte patada en la espalda ya azotada del sirviente. Gregory se sentó junto al sirviente. En sus manos sostenía el mango de un látigo. Su rostro era como la sonrisa de un depredador. Estaba seguro de que el sirviente sabía exactamente dónde arrojaron a la niña, y le aconsejó que jugara con él. Y si alguien le pregunta dónde lo dejó, se ofreció a responder que los señores se lo llevan a Gregory. Y creía que no podía haber peor castigo. Y estaba seguro de que si respondía así, nadie lo culparía. Los altos árboles del jardín parecían más bien un bosque impenetrable. El tiempo estaba despejado y soleado. Nuestra heroína abrió los ojos y se sentó en la cama. Todo a su alrededor era extraño y desconocido antes. Intentó comprender qué le pasó y dónde se encontraba ahora. Mientras se preguntaba qué clase de lugar era ese, entró un joven. Le sonrió amistosamente a la chica. Me alegré de que finalmente estuviera despierta. Julia no sabía quién era este hombre. Un moreno alto con rasgos afilados pero dulces, claramente era de sangre noble. Le preguntó cómo se sentía la niña, y tras una pausa quedó muy sorprendido. La niña recién ahora se dio cuenta de que el extraño no sabía que ella no podía hablar. El hombre preguntó por su mudez. Julia asintió. Le preguntó si podía escribir, pero ella simplemente negó con la cabeza en respuesta. La decepción apareció en el rostro de la morena.
Nuestra heroína no sabía qué hacer, y pensó que no debería haber decepcionado a su salvador. El hombre se disculpó. A la niña rescatada le aseguró que no tenía intención de reprocharle nada. Con un movimiento confiado de su mano, acercó una silla al lado de su cama y se sentó junto a ella, sonriendo acogedoramente. Le pedí permiso para presentarme primero. Julia concluyó por sí misma que este hombre claramente tenía una posición alta en la sociedad, y pensé que se sentó a mi lado por cortesía. El dueño de la finca dijo que se llamaba Glenn de Westris y que ostenta el título de duque de su país. Nuestra heroína no podía entender por qué una persona así la cuidaba. Dijo que recientemente había pasado cerca de un barrio pobre, que ella saltó a la carretera justo enfrente de su carruaje, que ella no respondió en absoluto, y luego cayó por completo, perdiendo el conocimiento. El hombre creyó que todo era por esas heridas en su espalda, y no podía dejarla en este estado. Entonces decidí llevármelo a la mansión. Glenn dijo que permaneció inconsciente durante 3 días. Estaba seguro de que todavía le dolía la espalda, y le preguntó cómo se sentía. La niña pensó que todo estaba bien ahora, pero no pudo responder. El hombre insistió en que ella no debería haber sido tímida. Advirtió que el médico vendría pronto. Pero antes de eso quería hacerle algunas preguntas. Pero como la niña no sabía hablar ni escribir, ¿qué podía hacer? Y Glenn se frotó la barbilla mientras pensaba. No es que no hubiera manera alguna, pero no quería usarla. El hombre pensó que primero necesitaba refrescarse, y pronto estuvo lista una bandeja con sopa caliente y cubiertos. La criada hizo una reverencia. Sonrió y dijo que como la niña no había comido en varios días, le aconsejó que no se apresurara, sino que masticara lentamente y controlara las sensaciones. La mujer delgada cruzó las manos como si estuviera rezando y se hundió en sí misma. Frente a ella había una bandeja con un plato, una cuchara y una servilleta. Glenn miró esto sorprendido. La niña lentamente se llevó una cucharada tras otra de sopa a la boca. El hombre notó sus modales. No se podía decir que fueran perfectos, pero se notaba claramente que ella sabía de etiqueta. Mientras tanto, nuestra heroína se limpiaba la boca con una servilleta. Y le sorprendió cómo una chica de los barrios bajos podía tener buenos modales y ser tan sofisticada. Se preguntó quién era ella, pero ella misma no sabía realmente quién era. En la oscuridad, la envidiosa cocinera se acercó al armario de Julia. Abrió la puerta con un crujido. El señor Camille se quedó pensativo junto a la ventana y jadeó de sorpresa. La muchacha se acercó a él. Dijo que esperaba encontrarlo aquí, al fin y al cabo venía aquí todas las noches. Abrazó al caballero por detrás. Ella le dirigió palabras amables. Ella le aseguró que lo consolaría. Le pidió a Camille que olvidara a esta Julia, que esa chica y ella también son solo sirvientes en la casa Lafayette, y sus vidas están controladas por los caballeros. Pero el rostro del chico estaba sombrío. La cocinera aseguró que el maestro tenía derecho a hacer con ella lo que quisiera. El chico respondió, «Está bien». Aseguró que así lo haría, y con un golpe brusco golpeó a la niña en la cara con la mano. Un segundo después, la mujer envidiosa estaba sentada en el suelo y la sangre goteaba de su nariz rota al suelo. La confusión estaba escrita en todo su rostro. Camille insistió en que fue ella quien lo denunció. Dijo que no sabía su nombre, pero recordaba bien esa cara fea. Puso el pie en el hombro del cocinero. Se cubrió la cabeza de manera protectora. Hubo de nuevo un golpe poderoso. Camille aseguró que no iba a olvidar a Julia, y no le corresponde al siervo decirle lo que debe hacer. Su pie estaba sobre la cabeza de la doncella. Aseguró que una persona tan fea como ella no se atrevía a decirle al maestro a quién olvidar. Camille la llamó repugnante y le lanzó otra patada. La sangre salpicó el suelo y las paredes. Gritó que Julia era suya y solo suya. Pronto el chico atravesó las puertas hacia la noche bajo la luz de la luna llena, y la envidiosa cocinera permaneció inmóvil en el suelo de aquel armario. Camille preguntó en la oscuridad dónde estaba ahora su Julia. Él silenciosamente la llamó por su nombre. La joven criada quedó horrorizada por lo que vio, y el médico simplemente se rió entre dientes. La espalda desnuda de la niña rescatada era visible a sus ojos. En él se veían cicatrices escarlatas e inflamadas desde el látigo. El médico le pidió a la niña que volviera su frente hacia él y abriera la boca. Le pidió que le dijera algo,
pero ella simplemente abrió la boca en silencio como un pez. El hombre dijo que para él todo estaba claro. Dijo que ya había terminado por hoy. Recomendó frotar bien la pomada prescrita y no olvidarse de los vendajes. Le aconsejó que no se esforzara demasiado. La niña hizo una reverencia agradeciendo y al mismo tiempo aceptó su consejo. Pronto la puerta se cerró detrás del médico. Glenn le preguntó al médico su opinión sobre la salud y las heridas de su cargo. Dijo que lo más probable es que le quedaran cicatrices profundas en la espalda, y además muy desagradables. Sin embargo, no se dañaron huesos, músculos ni nervios, y en la vida cotidiana sus heridas no deberían haberse manifestado de ninguna manera. El duque se entristeció y apoyó la espalda contra la pared. El médico continuó. En cuanto a la voz de la niña, no parecía que el problema estuviera relacionado con las cuerdas vocales, y asumió que esto podría ser consecuencia de un trauma mental o del miedo. Pero en este caso no pudo ayudar de ninguna manera, porque el caso también era viejo y descuidado. Glenn estaba sumido en sus pensamientos. Un hombre con gafas y bata blanca sugirió que esta niña no creció en los barrios marginales, y el duque añadió que él mismo también lo había notado, que no había ninguna mala educación en su comportamiento, e incluso diría que se comportó con cierta dignidad, que esto no se ve con los que crecieron en los barrios marginales. El médico supuso que la niña podría simplemente haberse quedado allí después de que le infligieran esas brutales heridas en la espalda. Glenn se dio cuenta de que esta chica todavía tenía un lugar al que regresar a casa, pero luego pensó que si la dejaban en los barrios bajos, era poco probable que la estuvieran esperando en casa. Recordó cómo la niña lo llamaba hermano. Ella se quejó de que él nunca le dijo su nombre, y ella lo invitó a venir otra vez. Le ofreció té y le preguntó si le gustaban los bollos dulces. Su dulce rostro quedó grabado para siempre en su memoria, y ahora parecía sencillamente imposible volver a verla. Una semana más tarde, cuando Glenn entró en la habitación de la niña, quedó estupefacto por lo que vio. La niña estaba limpiando los cristales de las ventanas, y el marco de la ventana ahora simplemente relucía. Él le preguntó con reproche qué estaba haciendo. La niña miró al hombre con cautela. Ella cayó a sus pies. Glenn aseguró que no tenía ninguna intención de enojarse con ella, pero él creía que ella no tenía que trabajar. Nuestra heroína lo miró. Ella ni siquiera pensó que él estaba enojado, pero ella creía que los sirvientes siempre debían inclinarse ante sus amos, incluso en presencia de aristócratas. Glenn aseguró que si estaba herida, entonces no debería haberse esforzado y limpiado la habitación. Pero la mujer flaca creía que ya le había causado tantos problemas al hombre, por eso quería ayudar al menos con lo que pudiera. Y luego se sintió absolutamente sana, y empezó a agitar los brazos, demostrando su actividad. Al ver que no lo escuchaban, Glenn agarró a la niña en sus brazos. Ella no esperaba esto en absoluto. Y entonces su rostro estuvo tan cerca del de ella. El hombre llevó a la mujer flaca a la cama. Dijo que era demasiado pronto para que ella saliera de la habitación y acostarlo. Él le reprochó. Le preguntó cómo se iba a recuperar si no seguía las indicaciones del médico. Glenn aseguró que hasta que el propio médico le diera permiso, valía la pena escucharla, acostarse y descansar adecuadamente. Su dedo tocó su nariz de manera instructiva y gentil. La apariencia del hombre era amenazadora y sus gestos fingían ser duros, pero la niña empezó a demostrar con gestos que necesitaba algo sobre lo que escribir. El hombre lo adivinó, pero le preguntó al respecto. La chica asintió en respuesta. Glenn preguntó qué recordaba de repente y él mismo quedó un poco intrigado. Cogió una libreta y un bolígrafo de tinta de la mesa. Pronto nuestra heroína, sentada en la cama, ya dibujaba algo en papel. Glenn miró por encima del hombro con curiosidad. Era un pájaro, solo que por alguna razón tiene dos cabezas. Entonces el hombre se dio cuenta. Supuso que se trataba de un águila bicéfala. La chica asintió satisfecha en respuesta, confirmando la exactitud de su suposición. La siguiente suposición fue que su pupilo era de la casa del marqués de Lafayette. La niña volvió a asentir al hombre, sonriendo. Una especie de maldad estaba surgiendo. El marqués de Lafayette valora sobre todo la pureza de sangre y la posición en la sociedad. Estaba increíblemente orgulloso de su pedigrí, que comenzó simultáneamente con la fundación del reino de Arcadia, y era fácil entender que despreciaba a los que estaban debajo de él, y simplemente halagaba a los que estaban por encima de él. Era un hombre poderoso por derecho propio,
Su esposa era una mujer cruel. La pareja consideraba a los trabajadores de su finca solo herramientas, y si a los caballeros no les gustaba algo, entonces podían azotar a la doncella sin dudarlo en el baile real. Había una botella de vino y una copa sobre la mesa, y varios trozos de queso en el plato. El duque recordó que los marqueses parecían tener varios hijos. Sin embargo, nunca aparecieron en la sociedad. Razonó que, en cualquier caso, los hijos del matrimonio Lafayette deberían tener un carácter acorde con el de sus padres. Y si esta chica trabajaba en la casa de aquel marqués, entonces hasta ese momento la trataban con crueldad. Su pupila incluso se conmovió por el hecho de que la estuvieran tratando y alimentando. Intentó trabajar a pesar de las dolorosas heridas en la espalda. Resultó que la mujer delgada fue azotada y luego arrojada a los barrios marginales como castigo, con la esperanza de que no sobreviviera aquí en absoluto. El hombre pensó que si la niña estaba tan atormentada, ¿por qué se alegraba tanto de escuchar el nombre de Lafayette? Su mirada parecía decir, «Quiero volver lo antes posible». Esta tontería no cabía en la cabeza de Glenn. Quería saber en qué estaba pensando esta chica, y lamentó que no pudieran entenderse. Miró su mano con nostalgia. Un plato fue arrojado al suelo y se hizo añicos con un ruido metálico. La mujer se preguntó hasta cuándo la engañaría. Se cubrió la cara con las manos y lloró. El niño entró silenciosamente en la habitación. Intentó cerrar las puertas detrás de él con el mismo silencio cuando se fue. Cuando caminaba por el pasillo con una chica, le preguntó, ¿por qué su madre llora todo el tiempo? ¿Y por qué papá no vuelve a casa? El niño tenía lágrimas en los ojos. Susan respondió al joven maestro que su padre era un hombre inútil, que no estaba cumpliendo con los deberes de un duque, y fácilmente gastó todo su dinero en mujeres y juegos de azar. Su madre intentó con todas sus fuerzas llamar la atención de su marido hacia su familia y sus hijos, pero fue inútil, y la mujer que lloraba solo maldijo a sus amantes. El niño preguntó por qué ni su padre ni su madre habían ido a verlo ni a visitarlo. La niña dijo que el propio joven maestro entendería todo cuando creciera un poco. Empezó a llorar, y Susan lo abrazó y le dijo suavemente que la tenía y que todo estaría bien. El niño al menos estuvo de acuerdo con esto y agradeció a la niña por su comprensión y cuidado. Susan era una de las amantes de su padre, pero el niño logró encariñarse con ella y amarla con todo su corazón. Pero ella le contó a su madre las aventuras de su padre, lo que la desesperó aún más, y le contó a su padre la crueldad con la que su madre trataba a su hijo. Y así, la muchacha alimentó la desconfianza del caballero hacia su esposa. Ella no solo se llevaba bien con el niño, sino que también se ganó la confianza del caballero, el padre del niño. Y también fue Susan, quien fue la primera en descubrir el cuerpo de la señora en el estanque y lanzó un grito por toda la mansión. Y así Susan, tras superar el obstáculo, pudo finalmente alcanzar su objetivo. Pronto se convirtió oficialmente en la esposa del duque. Resultó que a la chica nunca le importó Glenn. Para ella, él era solo una herramienta para ganar poder. Llegó a la conclusión de que todas las personas eran repugnantes, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Por lo tanto, Glenn no ha usado su lazo desde el día en que apareció. Solo tenía que mirar dentro del alma de una persona para ver su fealdad. Y ahora el hombre tenía miedo de decepcionarse también de esta chica. Después de todo, él desconocía sus verdaderas intenciones. Y si usa su habilidad y descubre que esta monada no es esencialmente diferente de Susan, que ella tiene dos caras, ¿podrá soportarlo? Glenn podría haber descubierto fácilmente las intenciones de la chica que salvó, pero tenía miedo. De repente resulta ser igual que Susan, con dos caras. Julia luchaba por cargar una montaña de platos limpios. El hombre la llamó bruscamente. Comenzó a reprocharle que volviera a trabajar. Y Julia estaba ahora poniendo ropa limpia en el estante del armario. Glenn la agarró, la envolvió en una sábana y la cargó. Dijo que ella no obedeció la orden de descansar. La niña flaca se sentó obedientemente como una muñeca en la cama, incapaz de moverse entre la sábana. Glenn se quitó los guantes. Comprendió que la niña simplemente no podía sentarse en un solo lugar. Aún así decidió usar el lazo. De lo contrario, es evidente que la niña simplemente se esforzará demasiado por trabajar duro. El hombre miró a los ojos de su pupilo. Quería saber al menos un poco más sobre ella. Su palma descansaba sobre la cabeza de la niña,
Escuchó sus pensamientos de que estaba contenta de que él finalmente sonriera. Julia pensó que el señor Glenn era tan amable como el señor Camille, que él también le acarició la cabeza, aunque ella no hizo nada para merecerlo. Pensó que no podría dormir en todo el día, y quiere agradecer de alguna manera al Salvador. El hombre admitió para sí mismo que no vio ni un indicio de que la niña estuviera escondiendo algo. Estaba sinceramente sorprendido de que esas personas existieran. Glenn le preguntó a la niña si era cierto que estaba tan cansada de estar sentada en un solo lugar. La niña asintió con la cabeza y pensó que le gustaría pagarle al Salvador por su cuidado. Y solo quería ser útil. Y luego, habiendo agradecido al Salvador, quiso regresar a la finca de Lafayette. Estaba triste porque el señor Camille probablemente estaba muy preocupado por ella. La niña pensó que tenía que decirle al maestro lo antes posible que se encontraba bien. Y discúlpate por preocuparla. Tenía muchas ganas de ver al señor Camille. El hombre se disculpó. Entendió todo lo que se necesitaba y prometió darle 2 instrucciones. En primer lugar, ayudará en la cocina 1 hora al día. La niña colgaba toallas limpias y lavadas de una cuerda al lado de la cocina, y luego lavé las verduras frescas. Un amable y amigable trabajador de la cocina salió y gentilmente le dijo a la niña que ya era suficiente por hoy. Julia se inclinó profundamente a sus pies. La segunda orden de Glenn fue ir a tomar el té. La criada estaba peinando el largo cabello de la niña, y nuestra heroína se sentó y razonó de forma autocrítica, que no solo no conocía la etiqueta, sino que tampoco podía responder, y por eso temía que el hombre pareciera aburrido de ella. Glenn se levantó al ver a la chica, y la recibió de pie cerca de la mesa puesta con una sonrisa abierta. La invitó a acercarse. Julia se sonrojó por completo. Ella misma no sabía por qué de repente se sintió tan sonrojada. Sobre la mesa había una tetera, tazas y un plato de dulces. Nuestra heroína miró todo esto con tristeza y tuvo miedo de hacer algo mal. El joven, al ver su indecisión, aseguró que siempre le habían disgustado las formalidades. Entonces ella no tenía que preocuparse por los modales. A Julia le sorprendió que el señor Glenn se diera cuenta de que estaba avergonzada, y pensé que era necesario al menos tocar la comida, para no parecer grosero, y empezó a tomar té. Se sorprendió de que resultara tan sabroso, y la servicial y amigable criada deslizó una bandeja entera de dulces justo debajo de la nariz de la niña. Julia disfrutó el sabor de los productos horneados y se llenó la boca. Glenn llamó a su fiesta del té un recado, esperando solo que ella pudiera relajarse, pero las cosas resultaron diferentes. El duque dijo que la niña tenía una amiga pegada y se secó la cara con la mano. El hombre sonrió, y para él este momento resultó inesperadamente agradable, así como para nuestra heroína de la historia. El hombre de los Quevedos informó al señor Glenn. Le recriminó no haberle escuchado en absoluto. Pidió disculpas a Simeón. El rubio dijo que si algo le molesta, quizás deberían haber abordado esto antes de pasar a otras cosas. Glenn estuvo de acuerdo en que tenía razón, y el asistente anunció su disposición a escuchar al maestro. El hombre preguntó si había alguien llamado Camille en la familia de la marquesa Lafayette. La rubia insistió en que ese era el nombre de su segundo hijo. El caballero me pidió que me dijera qué sabía sobre Camille. El hombre sacó lentamente del estante el libro que le interesaba. Él respondió que la pareja aún no había presentado a sus hijos al mundo. Glenn se sorprendió. ¿Aún los chicos no han alcanzado la edad adecuada para esto? Pero su asistente dijo que no era una cuestión de edad. Después de todo, el heredero mayor de la familia tampoco fue presentado en sociedad. Se llama Gregory de Lafayette y tiene 23 años, y Camille tenía 20 años. Glenn estaba seguro de que era bastante inusual que jóvenes de su edad todavía estuvieran en el mundo. Simeón supuso que tal vez esta era la situación en su familia. El duque estuvo perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. La historia de la familia Lafayette se remonta a la fundación de su estado. Seguramente nada es más importante tanto para el marqués como para su esposa que mantener su estatus. Y cuanto antes presenten al heredero de la alta sociedad, más estable será su posición. Y Glenn no podía entender por qué la pareja dudaba en presentar a sus hijos a toda la sociedad aristocrática. Le preguntó al asistente si el marqués de Lafayette tenía lazo. Él confirmó esto. Después de todo, era descendiente de una antigua familia, y parece que sus habilidades estaban relacionadas con la curación. Se suponía que el hijo mayor heredaría esta habilidad,
pero parece que el lazo podría pasar a su hijo menor, Camille. Y si asumimos que el lazo no pasó al hijo mayor, el heredero fue a Camille, que no tenía derecho a heredar. Surgió una situación compleja e incomprensible, y en este caso la familia más antigua y noble de Lafayette deberá afrontar serias dificultades. Si la suposición de Glenn era correcta, resultó que al posponer el debut de sus hijos, la pareja Lafayette intentaba preservar la dignidad de la familia ante los ojos de los demás. Pero esto fue solo una medida temporal. El duque le pidió a Simeón que averiguara más sobre la familia Lafayette. Pensé que había algo inmundo allí. Prometió que haría todo bien. Glenn caminó por el jardín y llevó a la niña de la mano. Ella estaba pensando. Me pregunté qué estaría haciendo ahora el señor Camille. Él era el único con quien la chica podía hablar. El hombre no podía creer que ella pudiera pensar seriamente en Camila todo el día. Entonces, leyendo sus pensamientos, supo que el nombre de la niña era Julia, y que la única que podía oír su voz era Camille. Supuso que el lazo pertenecía a ese tipo. Simplemente no había otra explicación. Y sin embargo, si podía oírla, ¿por qué no detuvo de raíz toda la intimidación contra ella? Desde que Glenn leyó por primera vez los pensamientos de Julia, esto era todo en lo que podía pensar. No quería creer que Camille sabía perfectamente que la chica estaba siendo acosada, y solo fingía que no se daba cuenta. Glenn también sugirió que el propio Camille privó a la niña de la oportunidad de hablar. Caminó junto a ella y la tocó, acariciando su cabeza. Y ella solo soñaba con volver con el señor Camille lo antes posible. El hombre era consciente de que su pupila quería regresar con su antiguo amo en esa maldita casa. Y tan pronto como ella se recuperara, tendría que dejarla ir. Pero no había manera de que fuera a hacer eso. Después de todo, no quería que la niña volviera a sufrir daño, sino que quería protegerla. Soñó tanto que ella no recordaría a Camille con tanta calidez, sino a él. El hombre le tocó la mano discretamente. Julia miró a los ojos de su salvador y comprendió que también podía oír su voz, pero tenía miedo de que si ella descubría que él le leía los pensamientos cuando quería, podría odiarlo. El tipo encapuchado llevaba una linterna encendida en la mano y bajó las escaleras. La puerta que abrió crujió. En la habitación a la que conducía esta puerta, había libros esparcidos por el suelo y criptogramas dibujados en el medio. Camille colocó una piedra artefacto roja de la botella en el centro de la estrella. Se iluminó con un tenue resplandor. El tipo selló cuidadosamente el resto de los minerales con un tapón de vidrio. Nuestra heroína estaba sentada en el jardín sobre el césped en compañía de Glenn. Hoy decidió hacerle un picnic. Cerca había una cesta con pasteles y bebidas. Julia estaba comiendo algo sabroso en ambas mejillas. La señora del vestido rojo miró todo desde la ventana. Las criadas en la cocina susurraban que Madame Suzanne no había venido hoy a ver a su amo. La otra respondió que hacía 3 meses que no estaba con el señor, que ella dejó incluso de fingir, y el propietario se convirtió en un lugar vacío para ella tan pronto como transfirió su título al señor Glenn. Las niñas comentaron que las prioridades de la señora Suzanne cambiaron inmediatamente. Ella no era pariente del señor Glenn. Entonces, si decide casarse, Suzanne perderá su lugar como amante en esta casa. La señora golpeó la pared con el puño por enojo. Maldijo a la niña que cautivó a su hijastro con su sencillez, espontaneidad infantil y franqueza. Observó que Glenn nunca había tocado a una chica con tanta ternura, y no podía entender cómo esa mujer andrajosa logró seducir al hombre. Suzanne creía que todo se debía a que este anciano enfermó, pero aún así logró transferir su título a su hijo. Pero se dijo a sí misma que todavía no había disfrutado lo suficiente de la lujosa vida de la duquesa de Vestris. Esto era todo lo que había estado persiguiendo al viejo duque durante tanto tiempo. Suzanne no pudo contener su alegría cuando la mujer finalmente murió, y este se convirtió en su error fatal. El niño notó su cara de satisfacción, y desde entonces Glenn se ha distanciado de ella. Pero si todavía evitaba a las mujeres, no habría surgido ningún problema. Después de todo, mientras estuvo soltero, el lugar de dueña de la casa Vestris pertenecía a Suzanne. Apretó los labios con fuerza y maldijo, sin entender lo que pudo haber pasado. Glenn, que odiaba y despreciaba a la gente por su falta de sinceridad, y a las niñas en particular, de repente mostró interés, y pasó un rato agradable con esta persona. Se dijo a sí misma que nunca permitiría que esto sucediera,
y abriendo las puertas salió resueltamente. Caminando por el pasillo con tacones, dijo que a cualquier precio echaría a esta chica de aquí. Susan estaba segura de que el lugar de amante en esta casa le pertenecía solo a ella, sin lugar a dudas. Con el rostro contraído por la ira, la señora bajó las escaleras. Vio una dulce pareja debajo. Glenn presentó a su invitado a su madre. Se ofreció a saludarla. Insistió en que ignorar a los invitados del duque era lo mismo que insultarlo. Susan decidió no permitir que Glenn se volviera contra ella. Saludó dulcemente a la niña con una sonrisa. Dijo que se alegraba de verla en su casa. Julia cortésmente inclinó la cabeza en respuesta. Y la señora se dio cuenta de que si su hijastro le ordenaba como un duque, ella no podía evitar obedecer. Y ahora ni siquiera sabía qué hacer. ¿Cómo podría deshacerme de esta chica? Una almohada cayó al suelo. A Susan todo le irritaba. No entendía por qué debería humillarse ahora ante un tonto sin nombre. Estaba buscando en su cabeza una oportunidad sobre cómo deshacerse de esta chica. Y pronto tuvo una gran idea. Glenn no mostró mucho interés, así que lo olvidó por completo. Se sentó y escribió una breve carta en papel con una pluma. Cuando terminó, sonrió con una sonrisa satisfecha y maliciosa. El destinatario de la carta leyó el mensaje. Era extraño que Glenn al principio evitara a las mujeres y a todas las personas indiscriminadamente, y luego tuvo la audacia de arrastrar a una chica a la finca. Otra carta decía que el destinatario sabe que el arcano de Gregory se llama maldición, mientras que el arcano de Camille es liberación. Después de leer esto, Glenn afirmó que no quería confiar únicamente en este documento. El asistente de los Quevedos dijo que lo sentía mucho, pero que había muy poca información sobre este tema. El señor estaba seguro de que el motivo era que los hermanos no aparecían en público. El hombre estaba seguro de que el lazo de Gregory planteaba ciertas preguntas, pero tenía aún más sospechas sobre las habilidades de Camille. Después de todo, si asumimos que Julia no puede hablar debido a la maldición, entonces se suponía que el lazo de Camille lo destruiría y le devolvería la voz a la niña de una vez por todas. Dejó que Julia volviera a hablar junto a Camille, pero esto no le quitó la maldición como tal. Aparentemente esta habilidad solo lo privó temporalmente de su fuerza. Glenn se preguntó si tal lazo podría existir. Consultó con su asistente sobre el lazo del marqués Lafayette, que tenía la capacidad de curar. Resultó que sus capacidades eran limitadas, y además la salud del marqués se estaba deteriorando últimamente, y apenas apareció en público, pero al mismo tiempo se negó a presentar a su heredero en la sociedad. Era extraño que una persona pusiera a su familia y su sangre por encima de todo. Glenn sospechaba que había algo sospechoso aquí, pero todavía no podía entender qué exactamente. No podía entender, y quería proteger a Julia del peligro, pero no sabía casi nada. Llamaron a la puerta y me pidieron perdón por molestarme. Trajeron té, y junto a los sirvientes entró Julia con un ramo de delicadas rosas y una sonrisa en el rostro. El duque supuso que la niña debía haber estado ayudando al jardinero hoy, y le permitió recoger un ramo. La niña apretó las flores contra su pecho y resplandeció de placer. El sirviente le dijo al oído al amo que, como a él le gustaban las flores, la muchacha quería llevarlas a su oficina. Glenn quedó sorprendido por esta declaración de sus preferencias, pero el sirviente dijo que al menos la niña así lo creía. El sirviente dijo que el propio caballero caminaba con la niña todos los días por el jardín, así que ella pensaba que sí. Mientras tanto, Julia estaba poniendo rosas cortadas en un jarrón. Glenn insistió en que caminara por el jardín con ella simplemente porque a ella le gustaba, pero de repente se dio cuenta. Le preguntó a su asistente cómo sabía todo esto. Él explicó. Aprendí todo de la propia Julia. Podía explicar todo inteligentemente con gestos. Y resultó que tuvo bastante éxito en esto. Así que todavía no han tenido ningún problema de comprensión. Glenn insistió en que se trataba de una gran noticia. Solo le daba pena que fueran los únicos que no tuvieran problemas. Y se puso triste. El rubio se tapó la boca para ocultar la risa que se le escapó. Julia miró todo con ojos llenos de sorpresa. Glenn miró a la niña con amor y ternura. Cuando notó su mirada sobre ella, tímidamente se inclinó ante él. La empleada dijo que aún no había terminado con sus funciones. Entonces les pidió que pospusieran un poco la fiesta del té. El duque estuvo de acuerdo. Nuestra heroína se alegró de que el señor Glenn le sonriera.
Ella interpretó que esto significaba que, después de todo, a él le gustaban las flores. Y me alegré de haber pensado en llevarle un ramo. Ya se preguntaba qué hacer con el tiempo antes del té, pero la sacó de sus pensamientos la visión de una doncella que llevaba un cesto con la ropa sucia. La criada le preguntó a la niña si quería ayudarla. Nuestra heroína respondió extendiendo las manos para recoger las sábanas y sonriendo en respuesta. Cuando ya estaba cargando la ropa sucia, pensó que los sirvientes del duque de Vestris eran completamente diferentes. No eran como los que trabajan en la finca Lafayette. Aquí los sirvientes no se enojaron, no gritaron ni golpearon. Siempre estaban tranquilos y sonrientes. La niña pensó que la gente de aquí debía ser muy amable porque ella era una invitada aquí, e incluso aprendieron a entenderla por gestos. Y el propio señor Glenn parecía haber predicho completamente el curso de sus pensamientos. Y es por eso que nuestra heroína se sintió tan bien aquí. Pero comprendió que no podía quedarse aquí para siempre. Después de todo, el señor Camille debía haberse vuelto loco de preocupación. Y si decide acercarse a los sirvientes de la casa Vestris solo por su amabilidad, traicionará al maestro Camille. Julia estaba pensando en el chico. Ella desapareció tan repentinamente que probablemente él no supo qué pensar. Y quería darle una señal de que todo estaba bien para ella. Pero Julia tenía mucho miedo de volver a esa casa. Y sin embargo tenía muchas ganas de ver al señor Camille. Esa cocinera envidiosa, la amante malvada y el cruel e impredecible Gregory. La niña estaba tan asustada. Se dijo a sí misma que tenía que ser más valiente, al menos por el bien del señor Camille. Después de todo, él se preocupaba mucho por ella, e incluso esas confesiones de sus sentimientos. Julia estaba sentada en el sendero del jardín, y estaba sumida en sus pensamientos. Pero entonces una chica con un elegante vestido azul se le acercó y la insultó, llamándola mestiza. La fifa pelirrosa preguntó imperiosamente a Julia si ella era la mestiza que Glenn recogió. Nuestra heroína miró sorprendida al extraño. Pensé que era tan hermosa que a primera vista estaba claro que era una aristócrata. Julia cayó de rodillas y empezó a inclinarse a sus pies. Su largo cabello oscuro se derramaba sobre las losas del sendero del jardín. La señora dijo que a la niña la levantaron como a un perro, y tuvo el descaro de pensar que podría quedarse aquí todo el tiempo que quisiera. Y quedaba por ver si consideraba ilimitada la amabilidad de Glenn, o simplemente estaba intentando aprovechar la oportunidad. La dama del vestido azul pisó deliberadamente la mano de Julia con el talón, provocándole una herida dolorosa. Dijo que los vagabundos como ella no pertenecían aquí. El pie de un zapato de tacón alto y afilado acabó sobre la cabeza de nuestra heroína. Se escuchó un desagradable silbido, y pensó que, después de todo, el señor Glenn no debería haberla malcriado de esa manera. El arrogante ordenó a la niña que levantara la cabeza. Julia la miró con ojos culpables, y anunció que se llamaba Ofelia de Arcadia. La chica flaca estaba confundida. Después de todo, ese era el nombre de su reino, y solo los miembros de la familia gobernante llevaban ese apellido. No podía creer que aquella fuera la princesa del reino, y declaró que Glenn era su futuro marido. Y como la niña decidió quedarse con un hombre, debería haberlo recordado, que a la princesa no le costó nada matar a alguien como ella. La señora preguntó si la invitada entendía a qué se refería. Julia se arrodilló tímidamente frente a ella y asintió con la cabeza. La princesa le pidió que le agradeciera su condescendencia. Se volvió bruscamente y se fue. Y Julia, sentada en el sendero del jardín, intentó darse cuenta de que la señora Ofelia se convertiría en la esposa de Glenn. Después de todo, el hombre llevaba el título de duque, y por supuesto ya tenía una novia en mente. Pero no podía entender por qué su corazón estaba tan apesadumbrado. La criada le preguntó sorprendida a Julia al verla qué le había pasado. La muchacha se estremeció. Supuso que se había caído, y sugirió tratar rápidamente estas heridas. Tomó a la niña de la mano y la llevó consigo, y Julia se sorprendió de que la gente de la finca Vestris fuera tan amable con ella. Y ella no quería seguir causándoles problemas. El asistente del duque le agradeció al hombre. Dijo que eso era todo, y Julia estaba sentada en el carro junto a cajas vacías y barriles para intercambiar. Pensó que incluso si se iba de aquí, todavía no podría regresar a la finca Lafayette. Sí, ni siquiera sabía dónde estaba. E incluso si de alguna manera milagrosamente llegara a Judas, la amante no le permitiría quedarse allí. Y había algo más.
Gregory con su agresividad y apariciones en su armario, un sirviente antipático. Julia se dio cuenta de que tenía muchas ganas de ver al señor Camille, pero tenía mucho miedo de volver a esa casa. El sirviente dijo que la niña desapareció repentinamente. El duque aclaró lo que esto significaba. Dijo que lo sentía mucho. A todos los sirvientes se les ordenó buscar, pero hasta el momento no había noticias. Glenn aclaró quién vio a la niña por última vez. La criada respondió de inmediato. Le preguntó si había notado algo sospechoso. Aseguró que efectivamente la niña tenía una abrasión. Y cuando se encontró con la niña, estaba sentada en el jardín y parecía mirar al vacío. Tenía rasguños en la frente y cerca de la nariz. Entonces ella inmediatamente se apresuró a tratar las heridas de la niña. Y ella preguntó si se había caído, y solo recibió un asentimiento como respuesta. Pero el caso es que todo parecía extraño. Después de todo, si se cayera, realmente podría lastimarse la cara, pero el dorso de su mano también resultó dañado. Era imposible sufrir una herida así por una caída. Su mano parecía aplastada bajo el tacón de un zapato de mujer. Glenn lo pensó. Esto no pudo haber sido obra de la madrastra. Después de todo, ahora era duque, y ella no se arriesgaría a ir abiertamente en contra de su voluntad. Pero hoy Ofelia apareció inesperadamente para visitarlo sin invitación ni motivo aparente, y ahora ya era capaz de hacer cualquier cosa. Y resultó que fue gracias a ella que Julia decidió abandonar la finca. El carro cubierto estaba estacionado en un callejón oscuro. Las farolas de las casas lo iluminaban mal. La niña miró atentamente y decidió salir. Miró a su alrededor con cautela. Se escucharon sonidos ambiguos a la vuelta de la esquina. La curiosidad la hizo mirar allí. Allí, una pareja en pose erótica recibía placer de la proximidad de sus cuerpos. Julia rápidamente se dio la vuelta, temiendo que la hubieran notado. La niña se sorprendió de cómo se les ocurría hacer el amor en la calle. Ella comenzó a huir sin mirar atrás hacia donde miraran sus ojos. Pero en algún momento se topó con un hombre desconocido. Él la llamó y le ordenó que vigilara hacia dónde iba de ahora en adelante. Julia intentó comunicarse con él mediante gestos. El hombre no entendió nada de sus gestos. Le sorprendió que aquí también hubiera gente joven. El horror silencioso se congeló en los ojos de la niña. Dijo que así iba al burdel y no se acostaba con putas de la calle. Le enfurecía que estuvieran siempre tan sucios. El extraño agarró a Julia por el codo y le ordenó que lo acompañara obedientemente. La niña se sorprendió de que él pensara tal cosa sobre ella, pero entonces una voz familiar la llamó por su nombre. El hombre le resultaba claramente familiar, pero había una ansiedad y una agresión inusuales en esa voz. Se apretó contra la pared. Hubo un poderoso sonido de impacto y la sangre brotó. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Julia. Camille estaba frente a ella a la luz de las estrellas. Otro hombre a caballo recorrió las calles de la ciudad a caballo. Se preguntó dónde podría haber ido la niña. Era el mismo duque de Glen Westris. Tenía el pelo revuelto, los labios comprimidos y la mirada ansiosa. Mientras tanto, Camille se alegraba de haber encontrado a Julia. Ella lo miró a los ojos con devoción, sin creer en su felicidad. El chico insistió en que la estaba buscando así. Le tocó suavemente la cara y continuó diciéndole palabras amables. La niña, aun teniendo la oportunidad de hablar, no pudo encontrar palabras de alegría. El chico empezó a abrazarla. Estaba seguro de que la niña debía haber estado muy asustada. Aseguró que ahora todo estaría bien. Julia preguntó qué pasaría con ese hombre ahora, mirando al extraño que yacía inmóvil en la carretera cercana. Camille le aseguró con una sonrisa en el rostro que efectivamente había sido un poco grosero con él. Pero su golpe no fue demasiado fuerte y tuvo que recobrar el sentido pronto. Pero era mejor para ellos irse de aquí lo antes posible. Después de todo, cuando ese hombre despierte, de repente podrían meterse en problemas. El chico tomó a la chica ligera en sus brazos y ella incluso jadeó de sorpresa, y la llevó más lejos en sus brazos. La chica protestó. Le aseguró al señor Camille que ella misma podría llegar allí, pero aseguró que ella estaba temblando por todos lados, y él la protegerá. Le pedí que no se preocupara tanto, y sobre las losas de ese camino quedó tendido el cuerpo del hombre en un charco de su propia sangre. Mientras tanto, Camille puso a la niña a caballo frente a él. Le preguntó dónde había estado todo este tiempo. Ella murmuró algo inaudible en respuesta a él por encima del hombro.
El tipo dijo que cuando la echaron de la finca, resultó gravemente herida, y ahora vestía ropa limpia y nueva, y sus heridas parecían haber sanado por completo. Julia respondió, afortunadamente para ella, terminó en la finca del duque Vestris. Camille preguntó por el duque Vestris. La niña aseguró que la encontró en el camino y se la llevó, y él fue increíblemente amable con ella todo el tiempo. Camille, por emoción y celos, solo apretó con fuerza las riendas de su caballo. Se preguntó cómo, en este caso, Julia terminó en este lugar. Después de todo, la finca Vestris estaba bastante lejos. Julia vaciló. Ella compartió que simplemente no creía que esas personas deberían preocuparse por ella para siempre. El chico se sorprendió de que ella realmente se fuera sin decirle nada a nadie. Ella lo confirmó con una cara triste. Contó cómo se coló en el carro del comerciante que salía de la finca. Él se lo reprochó. Dijo que estaba perfectamente consciente de todo, pero no sabía en absoluto cómo explicar por qué quería irse. E incluso si pudiera, todavía no la dejarían ir. Julia se dio cuenta de que al final ni siquiera les había dado las gracias, y ella actuó de manera ingrata. Pero no pudo seguir allí precisamente porque la gente era amable con ella, y el propio duque de Glen también. Pies con zapatos lujosos se encontraban en el umbral de la mansión, y las tablas del suelo crujían. El hombre estaba triste. Glen preguntó a su asistente si habían encontrado algo. Él respondió que no había nada, ni una pista. Recordó cómo, cuando era niño, una niña lo llamaba hermano y le reprochaba que nunca le dijera su nombre. Y ahora resultó que esta chica también decidió desaparecer repentinamente de su vida, igual que el de sus recuerdos de infancia. La finca Lafayette se alzaba en la oscuridad de la noche. El chico, con confianza y determinación, llevó a la frágil niña hacia él. Julia presionó todo su cuerpo contra él. En algún momento comenzó a asegurarle al señor Camille que podría llegar sola a su cabaña. El chico le aseguró que ya no podía ir más allí, e incluso se volvió peligroso. Julia me preguntó dónde debería vivir entonces, si no allí. Camille se acercó a la mansión, sin responder a las preguntas de la niña. Dijo que no podía dormir en el mismo lugar que los señores. El chico le pide que baje la voz. La niña se tapó la boca con las manos. Él le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, pero él solo quería evitar todos los posibles problemas. Camille rápidamente llevó a la niña, tratando de moverse lo más silenciosamente posible, y ella, a su vez, se tapó la boca con las manos. Pero no importa cuánto lo intentó el chico, Gregory todavía los notó. También trató de pasar desapercibido, por lo que Camille no se dio cuenta, y un par de ojos los observaban con malicia. El tipo se acercó a las escaleras que conducían al sótano. Sacó la llave de la puerta de su cuello. Hábilmente con una mano giró la llave en la cerradura. Hizo clic fácilmente. Camille tocó con la mano el cristal pintado del pequeño escudo. La pared misma comenzó a moverse hacia un lado, dejándonos entrar. El chico, satisfecho de sí mismo y de la impresión que había causado en la chica, la llevó en brazos hacia el interior de la habitación. Julia miró a su alrededor con sorpresa y aprensión. Debajo de la pared había una cama de madera con un dosel corto y escarlata. Le preguntó al señor Camille dónde estaban. El chico le acarició suavemente el pelo y el cuello y la miró a los ojos tristes. Él la miró con tanta ternura. Pronto le colocaron un collar de metal con una cadena alrededor del cuello de la niña. Dijo que se veía simplemente genial. O besó su frente con ternura. Camille dijo que lo que es querido en el corazón debe esconderse donde sea seguro que no será encontrado. Julia no entendió sus palabras. La niña estaba acostada en la cama, con los ojos vendados y las manos enredadas detrás de la espalda. Alrededor de su cuello estaba el mismo collar de metal y una cuerda atada a él. La puerta crujió. El señor Camille apareció en el umbral. Sonrió dulce y acogedoramente, y en sus manos había una bandeja con comida fresca y caliente. El chico preguntó si Julia se portaba bien.